Al final de la clase pasada nos quedábamos con esta pregunta. ¿Qué pasa para conjuntos infinitos? ¿Será cierto que si los naturales están contenidos en los enteros en los racionales en los reales, entonces la cardinalidad de los naturales será menor que la cardinalidad de los enteros, menor que la cardinalidad de los racionales, menor que la cardinalidad de los reales? Bueno, ya revisamos el video que les dejé y ahora lo que vamos a hacer es justificar si esto ocurre o si no ocurre. Bueno, entonces, ahora, como la mayoría del grupo dice que esta pregunta sería cierta, pues tengo que convencerlos de lo contrario, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dos conjuntos infinitos, en este caso, dos conjuntos infinitos tienen la misma cardinalidad si existe una regla de correspondencia uno a uno. Voy a escribirlo entre comillas porque más adelante vamos a precisar qué es eso de 1 a 1, de ida y regreso. Para todos los elementos de los dos conjuntos que se comparan. Vamos a empezar con los números naturales y los enteros. Entonces, si somos capaces de dar una regla de correspondencia 1 a 1, ¿sí? 1 a 1 significa a cada uno de los números naturales le corresponde solo uno de los enteros y a cada uno de los enteros solamente uno de los naturales. Por eso es que digo de ida y regreso para todos los elementos de los dos conjuntos que se comparan. Entonces, tenemos los naturales, los voy a escribir aquí, 1, 2, algunos, 3, 4. Yo creo que con eso es suficiente. Y los enteros. Los puntos suspensivos significan que continúan de manera indefinida, ¿verdad? No, eh, es una lista infinita de números. Bueno, entonces, podemos establecer una regla de correspondencia que, por ejemplo, a todos los números pares de los números naturales los asigne a los números positivos
y los impares los mande a los números negativos. Primero vamos a visualizar esa regla. Por ejemplo, el 1 de los naturales es impar, entonces lo mando al -1. El 3 lo mando al -2. El 5 lo mando al -3. El 6 al menos, no, solamente los impares, perdón. El 6 es par. El que seguiría sería el 7, lo enviaría al -4, en fin. Y ahora vamos a los pares, los voy a mandar a los enteros positivos. Entonces, el 2 lo vamos a mandar al 0. El 4 al 1. El 6 al 2. Visualmente nos damos cuenta de que es posible establecer esa regla de correspondencia 1 a 1 de ida y regreso. Ahora vamos a definirla. Vamos a definir la regla para los pares y también para los impares. Es más fácil que copie y pegue. Entonces, en esta columna vamos a tener elementos de los números naturales y en la tercera a los números enteros, y como los números que están con la regla en anaranjado son los pares, aquí vamos a tomar un número n en n en los números naturales, y entonces si n es igual en los números naturales, unión el 0. ¿Sí? Porque, no es cierto, sí, es nada más en los números naturales, porque va a ir de los naturales al 2, lo voy a mandar al 0, al 4 al 1. Entonces, noten ustedes, recuerden que los números naturales empiezan en el 1. Si n es igual a 1, el número 2 por 1, que es igual a 2, lo voy a mandar al 0. Entonces, al final quiero mandar a los números pares 2, 4, 6, 8, etcétera. Y estos números deben de estar escritos en la forma 2 por n. ¿Sí? Por ejemplo, el 4 se escribe como 2 por 2, el 6 como 2 por 3, el 8 como 2 por 4, etcétera. Y entonces, n en este caso es 1, 2, 3, etcétera. Entonces, en la primera columna voy evaluando, voy a tomar a los números naturales. En la segunda voy a evaluar la regla 2 por n. Y enseguida vamos a establecer cuál es la regla de correspondencia para mandar los naturales a los enteros. Entonces aquí tenemos n. El 2 va al 0. El 4 va al 2. El 6 va, no. El 2 va al 0, el 4 va al 1, el 6 va al 2, el 8
iría al 3 y enseguida determinamos cuál es la regla. Bien, entonces, la regla de correspondencia para cada entero par escrito de la forma 2 por n sería n menos 1. Al número 2 por n lo mandaría al n menos 1. Es decir, al número 1000, que se escribe como 2 por 500, lo mandaría al número 499. Ahora vamos a hacer lo mismo para los números impares de los números naturales para asignarlos a los enteros negativos. Entonces, nuevamente, tenemos un entero n en n. Aquí tenemos el conjunto de los naturales. Bueno, los elementos que vamos a tomar son de los naturales, y van a ir a los enteros. Y vamos a empezar también con n igual a 1. Y el primer impar, que en este caso es el 1, ¿cómo lo escribiríamos? Sabemos que un número impar se escribe como 2 por n más 1 o menos 1, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos convenga escribirlos. En este caso, si empezamos en n igual a 1, tendríamos 2 por 1, 2. Para que nos dé 1, tenemos que considerar el signo negativo. Entonces, sería 2n menos 1. Perdón, esta es la forma que va a tener el número, ¿no? Entonces, si n es igual a 1, estamos en 1. Si n es igual a 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. N igual a 3, 5. N igual a 4, 7, etc. Aquí, bueno, ya sabemos. N, 2n menos 1. Y ¿cuál va a ser la regla de correspondencia? Al 1 le corresponde el menos 1. Al 3 le corresponde el menos 2. Al 5 le corresponde el menos 3. Al 7 el menos 4, etc. Estos números que escribí aquí antes, quizás convenga reescribirlos como 2 por 1 menos 1, 2 por 2 menos 1, 2 por 3 menos 1, porque así identificamos más fácil cuál es la regla de correspondencia. Fíjense, si aquí el número que estoy evaluando es 1, le corresponde el menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Entonces, ¿cuál es el número que corresponde en general? Menos n. Menos n. Uh-huh. Entonces, podemos concluir que la regla de correspondencia uno a 1 de ida y regreso es, vamos a llamarle a esa regla R. La regla R, que va de los naturales a los enteros, está definida por R
de n, que es igual a, eh, a n menos 1, aquí tendría que tomar, permítanme, k, k. Si ese entero lo podemos escribir de la forma 2 a la n. Y sería menos n si k lo podemos expresar como 2n menos 1 con n en n. Y esta regla, esta es la regla de ida. Y la regla de regreso, ¿cómo sería? Por ejemplo, si ahora tomáramos a los números enteros y queremos asignarle, ahora tenemos a los números enteros y queremos asignarles un número entero. Bueno, al ser capaces de establecer una regla de correspondencia que a cada elemento de los naturales le asigna uno de los enteros y a cada uno de los enteros le asigna uno de los naturales, es decir, es 1 a 1 y de ida y regreso, para todos los elementos de ambos conjuntos, podemos concluir que tienen la misma cardinalidad. Por lo tanto, la cardinalidad de los naturales es igual a la cardinalidad de los enteros y esa cardinalidad se define nada más, así como el infinito es un concepto y no es un número, ¿verdad? La cardinalidad de, de estos conjuntos es infinita, pero vamos a ver que no todos los infinitos son del mismo tamaño. Entonces, a este infinito le llamamos Aleph 0. Ahora, la pregunta es, ¿podremos hacer lo mismo con la cardinalidad de los enteros y la de los racionales? O mejor aún, como los enteros tienen la misma cardinalidad que los naturales, dar una regla de correspondencia con los enteros sería igual que dar una correspondencia con los naturales. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, déjenme escribirlo así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? Bueno, la respuesta correcta a la pregunta planteada es sí. La cardinalidad de los racionales sí es igual a Aleph 0. ¿Cómo vamos a proceder? Dado que la cardinalidad de los naturales y los enteros es la misma, entonces en vez de trabajar con todos los racionales, vamos a trabajar únicamente con los racionales positivos y el 0. Si podemos establecer una regla de correspondencia 1 a 1 de ida y regreso entre los naturales y este conjunto, concluiremos que la cardinalidad de los naturales y la cardinalidad de este conjunto son iguales. Pero los números racionales negativos podríamos establecer una regla de correspondencia parecida a la que establecíamos entre los enteros positivos y negativos con los naturales y por lo tanto concluiríamos que la cardinalidad de los enteros y de los racionales es la misma. Para esto vamos primero a definir
qué son los primos relativos, los enteros primos relativos. Bueno, entonces decíamos que 14 sobre 21 no son primos relativos, se denota así. Si entre paréntesis tenemos los dos números igual a 1, significa son primos relativos. Si en este caso escribo diferente de 1, significa no son primos relativos porque ambos, en este caso, son divisibles entre 7. Y ya cuando simplificamos esta fracción a 2/3, 2 y 3 ya no tienen un divisor común y por lo tanto son primos relativos. Bueno, esa idea es la que vamos a utilizar para establecer una regla de correspondencia entre los racionales positivos unión el 0. Aquí me falta. Este es el conjunto de los racionales positivos, incluyendo al 0. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos una lista, ¿verdad? Como parte de los números racionales también están los enteros positivos con el 0. Todos esos enteros positivos, nunca lo escribimos así, pero sabemos que su denominador es 1, si lo escribiéramos en forma fraccionaria. Entonces, para garantizar que tenemos una lista completa de todos los racionales positivos con el 0, vamos a escribir copias de los números del 0, 1, 2, etcétera, de todos los enteros positivos, con denominador 1, con denominador 2, con denominador 3, 4, etcétera. Aquí seguirían indefinidamente las demás fracciones. Y luego vamos a tachar aquellas en donde no estén escritos como primos relativos. Entonces, todos los demás sí. El 0, bueno, el 0 lo voy a tachar, no porque no, sean primos relativos o no, sino porque ya está considerado en la lista anterior. ¿Sí? Y del segundo renglón, por ejemplo, vamos a tachar el 2 entre 2, que es equivalente al 1. No, aquí no. El 2 entre 2 es equivalente al 1, el 4 entre 2 es equivalente al 2, 3, 4, y así seguiríamos tachando los que no estén escritos como primos relativos. Luego de la siguiente columna tenemos 1/3, 2/3, 3/3 ya sí se puede simplificar, 4/3, 5/3, 6/3. Y lo mismo haríamos en todos los renglones en donde sea posible una simplificación. Y luego lo que haríamos es lo siguiente. Vamos a tomar vamos a fijarnos en diagonales orientadas de acuerdo a las líneas sombreadas que estoy escribiendo, que quedan un poco chuecas, pero... Y luego vamos a trazar un camino que ya sin considerar a los números racionales que pueden ser simplificados, vamos a considerar únicamente los que quedan. Entonces, empezamos aquí en el 0, luego nos vamos al 1. Bajaríamos así. Ahí no tomamos esos números, ¿verdad? Luego subimos, vamos hacia acá.
Regresamos y recorremos otra vez. Y así vamos barriendo todos los números racionales, de tal manera que podemos establecer la siguiente regla. Recuerden que tenemos a los naturales y, en este caso, a los racionales. Unión el 0. Al 1 le asigno el 0. Al 2 le asigno el 1. Es decir, vamos recorriendo este caminito. Al 1 le asigno el 0. Al 2 le asigno el 1. Y luego al 1 medio le asigno el 3. Al 4 el 2. Al 5 el 3. Al 6 el 1/3. Al 7, bueno, aquí falta, bueno, es 0 entre 0, el que seguiría en este renglón, y luego 1/4. Al 8, el 2/3. Al 9, el 3/2. Al 10, el 4. Al 11, el 5. Y así continuaríamos. Entonces, siguiendo este procedimiento, somos capaces de establecer una regla de correspondencia 1 a 1 de ida y regreso entre el conjunto de los naturales y el de los reales positivos unión el 0. Es una regla descriptiva. Dar una regla algebraica, en este caso es más complicado, pero prosiguiendo de esa manera, no nos queda duda de que consideraríamos absolutamente a todos los números racionales y asignados 1 a 1 a los enteros positivos, es decir, a los números naturales. Y por lo tanto, podríamos concluir lo que ya escribíamos antes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la cardinalidad de los números naturales es igual a la cardinalidad del conjunto de los racionales positivos unión el 0, y los racionales negativos podríamos hacer una regla como la que hacíamos entre los naturales y los enteros, y por lo tanto concluir que la cardinalidad de los números naturales es igual a la cardinalidad de los números racionales, que también es Aleph 0. Y cuando existe una regla de correspondencia uno a 1 de ida y regreso, que después definiremos como función biyectiva, ¿verdad? Pero por lo pronto así, 1 a 1 de ida y regreso entre el conjunto N y cualquier otro conjunto infinito.
le voy a llamar P. Ujú. Conjunto infinito P, decimos que P es numerable o contable.